Muy bien, buenas tardes para los que se conectan a ver esta charla en vivo desde la plataforma de Instagram. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Cisneros, soy psicólogo. Estamos en un ciclo de entrevistas que... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luz. ¿Cómo estás? Comentaba recién que estamos en un ciclo de entrevistas que comenzó con el comienzo de la cuarentena acá en Capital Federal, en Argentina. Lo aclaro porque sé que hay gente que mira estas entrevistas desde el exterior. Un ciclo de entrevistas que comenzó por algo momentáneo y se fue extendiendo por la buena respuesta de los seguidores de Macro, pacientes y profesionales, familiares. Como siempre digo en todos los comienzos, nosotros como agentes de salud mental nos sentimos responsables de seguir transmitiendo recomendaciones para los pacientes y la comunidad de seguidores de macropsicología. Entonces continuamos con estas entrevistas abordando diferentes temáticas en relación a la salud mental. La semana pasada estuvimos hablando con Martín Nuevo, un musicoterapeuta que nos pudo compartir mucho de su conocimiento en relación a cómo trabaja él con la música terapéuticamente. Muy interesante, la charla, como saben, está en la plataforma de Instagram, también va a estar en YouTube para que la puedan ver los que no tienen Instagram, que hay varios que lo han solicitado, por eso estamos subiendo todas las entrevistas en YouTube también. Así que próximamente la de Martín Nuevo también estará por allí. Bueno, ahí veo que sigue ingresando gente, veo que ingresó Alejandra. Ayer fue el día del nutricionista y la nutricionista, así que les deseamos feliz día desde acá. Alejandra Dulop, espero pronunciarlo bien, y Clara Zárate, que son las nutricionistas de nuestra institución. Excelentes profesionales, mandamos un saludo, queda registrado, queda grabado. Bien, les comento también que en la plataforma de Macro Psicología, en el Instagram, estamos haciendo un sorteo, así que pueden participar del sorteo. Macro te cuida, estamos sorteando un tapabocas y una máscara para cuidarse, para seguir cuidándose, para hacer este momento de la cuarentena de nada. Ale, un saludo. Firme seguidora Alejandra Dulop de estas entrevistas, ahí siempre está conectada. Bueno, les comentaba, estamos haciendo un sorteo, así que pueden meterse y etiquetar a algunos de sus seguidores para poder participar del mismo, un tapabocas y una máscara, les decía, para seguir afrontando la pandemia, para seguir cuidándonos y que esto termine pronto para todos. Bueno, ahí vi que ingresó nuestra invitada de hoy, la voy a ir presentando. Se llama Laura Jara, es psicóloga, es arteterapeuta, es bailarina también. Cuando decidimos convocarla a Laura para esta entrevista, por su trabajo en la Clínica Abril, donde he tenido la oportunidad de trabajar con ella, ella propuso hacer esta entrevista en relación al cuerpo, a la conexión con el cuerpo y el arte, ¿no? Las diferentes expresiones artísticas, cuestión que me pareció muy interesante, de poder pensar cómo nuestra conexión con el cuerpo puede representarse en distintas artes. Así que, bueno, vamos a comenzar. Como siempre digo, voy a dejar de hablar un poco, hablo mucho a veces, y vamos a... mira, tenemos ahí una espectadora desde Tenerife, España. Saludos, ¿qué tal? Manjamundo, ¿sí? ¿Lo pronuncié bien? ¿Es así? Si no, corregime y lo pronunciamos bien. Bien, vamos a buscar a
a nuestra invitada de hoy, a Laura, para comenzar con la entrevista. La voy a buscar. Muy bien. Ahí está. Como saben, vamos a presentarla a Laura, vamos a hablar un poco de su historia, después hablaremos del tema que nos convoca hoy, que es el cuerpo, y después van a poder hacer comentarios y preguntas. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, ¿Vos? me alegro. Estaba ahí haciendo una pequeña introducción mientras se iba sumando gente a la entrevista de hoy. Bueno, primero saludarte, preguntarte cómo estás, bien, y nada, ¿te querés presentar? Bueno, bueno, primero gracias por la invitación. En estos tiempos, pues está buenísimo poder compartir lo que estamos haciendo y lo que seguimos haciendo aún en estos tiempos, ¿no? Desde la virtualidad y desde estos medios tecnológicos que nos permiten conectarnos también con gente de otras partes del mundo. Ahí vi que se conectó Maña, que fue mi profesora de flamenco, que vive en España. Ah, ¿cómo se pronuncia? Lo pronuncié mal entonces. No, se llama Mariana, pero Maña le dicen. Bueno, okay. Así que bueno, sí, encantada de estar acá y como dijiste, vengo ahora a hablar un poco sobre mi trabajo en Abril, donde estoy trabajando ya hace 1 año y medio en un taller llamado Movimiento Expresivo. Y bueno, gran parte de mi tiempo también lo dedico a trabajar con chicos con autismo. Así que eso es lo que, bueno, mayormente estoy haciendo en este momento. Bien, bueno, antes de meternos con el tema que nos convoca, sé que sos psicóloga, sé que sos arteterapeuta y bailarina. Bien, ¿cómo apareció esto de la psicología en un principio? Si fue primero la psicología y después el arteterapia, o fue al revés. ¿Cómo llegaste a la salud mental y a trabajar con el baile o con el cuerpo también, ¿no? Bueno, lo primero fue la danza. Lo primero, como desde los 7 años empecé a hacer danza, empecé en ballet clásico, después unos años de flamenco, después entré en la danza contemporánea y es lo que sigo practicando hoy en día. Y bueno, también a la par fue influencia de todo el área de la salud mental, porque mi mamá es psiquiatra, así que desde chica escuché sus experiencias, en algunas oportunidades la acompañé al hospital, entonces también era un mundo que me causaba mucha curiosidad y cuando empecé a enterarme de que existían maneras de hacer terapia a través del arte, y me pareció como que, bueno, cerraba perfecto y que eso es lo que quería hacer. Ajá, bien. Ahí mandaban saludos desde Venezuela también, de Jara Juan, Mi papá, familiar tuyo, tu papá. sí. Tu papá. Bien, entonces primero fue el baile, después fue la psicología y después fue la arteterapia. Exacto, sí. Una vez finalicé mi carrera de psicología, vine acá a Buenos Aires para estudiar la formación en arteterapia. La culminé, digamos, la parte académica, pero la formación realmente nunca termina, ¿no? Por una parte, además de todo lo que transité en la escuela, también seguí en mi proceso personal de terapia a través de la arteterapia, porque así como quien estudia psicoanálisis pasa por su proceso de análisis, también en arteterapia lo ideal es que también se transite desde lo personal para poder acompañar a otros en su proceso. Claro. Recién
hace un ratito hicimos una prueba de sonido e imagen con Laura y me comentó que, bueno, la semana pasada entrevistamos a Martín Nuevo y ella me comentaba que Martín había sido tu profe en arteterapia. Sí, sí, así fue. En una materia de psicopatología, en donde, bueno, nos contó bastante sobre su trabajo en clínicas, en hospitales psiquiátricos. Y bueno, muy interesante, como vas viendo que de alguna manera todos nos vamos encontrando y que cada vez hay más personas, ¿no?, trabajando en hospitales de día, en clínicas, aplicando herramientas del arte al trabajo terapéutico. Y bueno, está buenísimo que estemos teniendo como este alcance. Sí, y dándole lugar a este tipo de tratamiento, ¿no? Que evidentemente funciona y da buenos resultados y por eso se sigue apoyando y dando lugar. Ya metiéndonos entonces en lo que nos convoca hoy, bueno, contanos cómo es tu trabajo, por qué con el cuerpo, cómo lo pensás. Bueno, en principio, porque aunque en arteterapia trabajamos desde diversos lenguajes expresivos, la conexión con el cuerpo para mí es fundamental. Iniciar, así sea con algo muy tranquilo, como de registro corporal, de respiración, una visualización, para de ahí pasar a algún otro lenguaje o para seguir profundizando en lo corporal. Es fundamental primero para identificar cómo estamos en el día, cómo podemos trabajar según cómo nos sentimos y poder conectar con el momento presente, sobre todo, ¿no? Dejar un poco de lado todo lo externo y centrarnos en ese momento. Pongo el foco en el cuerpo porque, bueno, me parece que es el punto de partida para poder llegar a cualquier manera de expresar a través de cualquier lenguaje. Y en el trabajo en Abril, mi taller, bueno, está mucho más enfocado en lo corporal, porque allí tienen distintos talleres, ¿no? Tienen musicoterapia, tienen plástica. Entonces, allí el trabajo sí está más enfocado en lo corporal. Bien. ¿Cómo sería la dinámica de trabajo en este espacio? Bueno, allí puede variar mucho porque yo trabajo mucho a partir de los emergentes, de cómo está el grupo, cómo está la gente, cuáles son las necesidades del día, ¿no? Por ahí es un día en el que están para algo más tranquilo y necesitan empezar con respiraciones, con algo de elongación, de movimiento articular, para después pasar a una fase más creativa y de movimiento libre. O por ahí los ánimos están como para empezar con algo más lúdico y los elementos allí normalmente sirven para convocar la atención, ¿no? Llevar telas, globos, burbujas, como elementos que convocan y que desde el juego les invitan a participar, desde la música también, por supuesto, como la música como estímulo. Ok, utilizas esos recursos para poder, como mediadores, para poder trabajar con el cuerpo y la expresión. Exactamente, y sobre todo empezando a lidiar un poco con las resistencias, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene estos tabúes de, yo no sé bailar, yo no me sé mover, como que hay gente que se siente muy expuesta con el trabajo corporal. Hay gente que se siente muy cómoda, digamos, hay de todo, pero por ahí entrando desde el juego, como que esas resistencias de alguna manera se van bordeando. Hay una dinámica, por ejemplo, que me gusta mucho hacer y que me ha funcionado bastante como punto de partida, sobre todo cuando hay gente nueva que no se conoce porque los grupos van rotando. Entonces, es una actividad muy simple que se llama el hilo conductor, con un hilo de lana de 1,5 metros de distancia más o menos. Ahora vendría bárbaro para trabajar el distanciamiento. Y la dinámica es mantener
un punto de equilibrio en ese hilo. Una persona tiene el hilo en un dedo, la otra persona tiene el hilo en su dedo, y se mantiene un equilibrio, digamos, entre la tensión y la soltura de ese hilo, ¿sí? Debe estar como tenso de manera que no se rompa, pero que tampoco esté flojo. Entonces es como después, a partir de este trabajo, de esta concentración, de esta escucha corporal al otro, se trabaja la empatía, se trabaja la reciprocidad, la capacidad de guiar y de ser guiado. Y después, a través de esto podemos reflexionar cómo eso lo podemos aplicar en los vínculos, en la vida, ¿no? Algo tan simple como el dar y recibir, todo este tema de la reciprocidad. Uh-huh. Trabajás, o sea que hay un espacio de reflexión. Luego de cada actividad hay un espacio de reflexión. ¿Trabaja la psicóloga también ahí o no? A veces sí, a veces no. En el sentido de que por ahí se abren espacios de reflexión, ¿sí? Se abren preguntas y esto a mí me parece muy interesante que puedan hacerse preguntas. Por ahí el encuadre no da para que esas preguntas se puedan profundizar, ¿no? en ese momento. Por eso, bueno, también en la clínica tienen su terapia individual, obviamente, tienen su atención allí para profundizar algunos asuntos que si quieren hablarlos en privado conmigo al finalizar el taller está perfecto, a veces se da, pero en otros casos simplemente quedan las reflexiones allí como dando vueltas y luego al pasar a un espacio de terapia a través de la palabra puedes hablar de cómo esto lo puedes aplicar en tu vida, ¿no? Estas sorpresas o estas nuevas visiones que te amplía el trabajo desde lo corporal. Por ahí el trabajar con los opuestos también es muy interesante, como trabajar en el cuerpo, el cierre y la apertura, el equilibrio y el desequilibrio, qué estoy necesitando en mi vida en este momento, o desde dónde suelo moverme. Recién dijiste las nuevas visiones que te amplía lo corporal. ¿Cómo sería eso? Bueno, volviendo al ejemplo que te daba del hilo, ¿no? De ese equilibrio que buscamos en la vida, en los vínculos y que se dice muy fácil, pero que no es tan fácil de conseguir. Se genera otro registro cuando lo vivenciamos desde el cuerpo, porque por ahí yo me doy cuenta de que estoy tirando demasiado para mi lado y estoy arrastrando al otro en el movimiento, o por ahí estoy cediendo demasiado y no estoy dando lugar a mi expresión. Entonces, cuando lo vivencio desde el cuerpo y puedo pensar si esto está pasando en mi vida y en alguna instancia necesito resolver o charlar sobre esta necesidad de poner límites o esta necesidad de expresión, bueno, una vez que lo vivenciamos desde el cuerpo, es como que, bueno, podemos ver en qué áreas de nuestra vida esto está sucediendo. Lo traslado desde lo más práctico, corporal, de verlo, a lo mental o a lo simbólico. Se va trasladando de un lugar a otro. Pareciera. El otro día Martín, que creo que está como espectador, tu profe, intentó hace un ratito, él nos comentaba en relación a cómo se puede comportar una persona con un instrumento, ¿no? Él dio el ejemplo del triangulito, entonces si tocaba muy fuerte el triangulito constantemente, quizá eso era algo que se trasladaba a otros aspectos de la vida. Claro, y en esto que comentaban en la charla, que estuvo muy interesante, por cierto, con Martín, tú comentaste algo sobre el autismo y sobre tu trabajo con personas con autismo. Sí. Y bueno, me parece que una manera de poder ver cómo estas transformaciones del movimiento las podemos aplicar en la vida es en algo tan visible como los movimientos repetitivos
o las estereotipias, esos movimientos repetitivos que aparecen en personas con autismo, en algunas personas, como puede ser el balanceo, el aleteo. Son cuerpos que necesitan allí tienen una necesidad de descarga corporal, porque si bien sabemos, en el autismo hay una percepción de la realidad y de los estímulos que puede estar alterada, y que por ahí puede haber algo de hipersensibilidad, y que los sonidos, las texturas sean invasivos para ellos, y por eso aparezca esta necesidad de descarga, que puede ser a través de lo corporal o a través del sonido también, cuando aparecen sonidos repetitivos. Entonces, ¿cómo trabajamos con esos movimientos repetitivos o con esos sonidos repetitivos que en algunos momentos hasta pueden llegar a causarle daño? Si son conductas de autoestimulación en las que de repente se puedan golpear o hacerse daño, ¿cómo los transformamos sin censurar el movimiento? Porque es su necesidad de mover y de descargar. ¿Qué pasa si hay un movimiento constante de balanceo y lo acompañamos de una música y probamos qué pasa si ese balanceo ahora lo llevamos de un lado para el otro? Jugar con la intensidad, con la velocidad. Si hay una necesidad de pegarse, ¿qué pasa si le pegamos a un tambor? Si hay una necesidad de apretarse, ¿qué pasa si apretamos masa o pelotas de estas para apretar? Como no censurar el movimiento, sino darle lugar al movimiento y transformarlo en el sentido de explorar que tiene otras posibilidades de ampliarse esa repetición. Y no solo en el autismo, digo, en general, como que todos repetimos, como cuando tenemos momentos de ansiedad, por ahí aparece el movimiento del pie, ahí sacudiéndose, o algo más primitivo como comerse las uñas. Aparecen esos movimientos que son una necesidad de descarga. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle lugar a esa necesidad de descarga, para que circule esa energía, ¿no? Sí, tal cual. El ejemplo de la pierna o que diste recién en relación a la ansiedad lo ves por todos lados, como se identifica. O sea, vos decís de no reprimir ese movimiento, sino darle lugar con otro movimiento o con otra forma. Primero hacerlo consciente. En el sentido de identificar que hay ciertos momentos o haciendo ciertas actividades que me generan ansiedad o tensión, que aparece este movimiento. Primero identificar, ¿no? ¿A qué relacionamos ese movimiento? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando...? No, te doy un ejemplo. Ahorita mismo, yo hice antes de la entrevista algo que hago antes de cuando tengo alguna presentación de danza y estoy nerviosa. Algo que siempre hago es tipo salto y sacudo y respiro. Lo hago porque me hace bien, como que me ayuda a soltar y a poder enfocarme en lo que vaya a hacer. Es algo muy personal, creo que cada quien va encontrando sus rituales, ya sea acudir a la respiración, pero evidentemente conectar con lo corporal es necesario porque el cuerpo nos habla y si no le prestamos atención nos grita, ya después a través del dolor, no sé, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, sí, acumulamos esas tensiones. Claro. Frente a una situación que sé que me genera nervios, ansiedad, prepararme corporalmente para eso. Yo también hago algo antes de cada entrevista, y lo admito acá al público, sacudo la cabeza y la boca y como que descargo. Pero ¿sabes lo que me pasa también? Es que después de la entrevista quedo como un poco eléctrico. Y necesito hacer algún movimiento también porque siento que, si bien las entrevistas son muy relajadas, queda algo de tensión. Claro. Lo menciono porque cotidianamente a todos nos puede pasar, o les puede pasar, de que hay situaciones de tensión o que generan estrés o que estar expuesto.
quizás requiere de un registro y un movimiento previo. Ahí dice, Mora dice, el cuerpo nos habla y si no lo escuchamos nos grita. Y sí, bueno, algo de eso, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y bueno, ahora con todo este contexto, también las tensiones que se generan en relación a que estamos mucho más atentos y atentas no sé, el tema de la distancia, de lo que tocamos, lo que no. Esto genera también cambios en el cuerpo. Genera una tensión a la que no veníamos acostumbrados, a poner tanta atención a lo que tocamos y a si nos acercamos o no, no gastábamos tanta energía en eso. Es un desgaste también. ¿Cómo es? A ver, repetime esto que no lo llegué a comprender. Digo, en el contexto actual, que tenemos que estar atentos de la distancia corporal, cuando salimos a comprar, si tocamos esto, si me llevo la mano a la cara, o sea, como un montón de factores que nos hacen también gastar energía. Entonces, también como, bueno, hacernos conscientes de que primero los hábitos los vamos adquiriendo, ¿no? Creo que al principio cuando nos decían hay que estornudar en el codo, lo pensábamos y ya por ahí lo hacemos sin pensar. Tosemos o estornudamos y hacemos el movimiento automático. ¿Por qué? Los hábitos corporales, así como los aprendemos, los desaprendemos, dependiendo de si son hábitos que queremos mantener o no. Pero bueno, en este caso yo creo que es importante identificar si estamos generando tensión de más por toda esta hiperatención al entorno, al peligro, al miedo. ¿Qué genera eso en nuestros cuerpos? Ajá, sí. Mira, acá estoy leyendo una pregunta que me parece interesante para pensar a partir de lo que estamos hablando. Calomitis, que es Charlie, que hicimos una entrevista con él hace poco también. Sí. La posibilidad de transformación de una catarsis autolesiva, ¿no?, en una posibilidad expresiva, no solo catártica. Existe la posibilidad. Y sí, te lo digo, bueno, desde un ejemplo, con un chico con el que vengo a trabajar, un chico con autismo, tiene 20 y tantos años, sin lenguaje verbal, digamos, nos comunicamos solo a través de lo corporal porque él no se comunica desde el lenguaje verbal, se comunica a través de algunas señas básicas. Pero bueno, él conecta mucho con el movimiento y con la música. Tiene una pelota grande de pilates en la que le encanta sentarse a rebotar y es una manera de él de descarga, como también sonar una maraca. Él tiene sus objetos para la descarga y en algunos momentos se genera algo desde el entonamiento afectivo, que es una técnica que utilizan, bueno, en la danzaterapia, y que algo de eso vimos nosotros en la carrera de arteterapia también, que es el poder espejear el movimiento con otro, acompañar ese movimiento, sostenerlo desde una mirada contenedora, desde una mirada que habilita ese movimiento, pero que le acompaña a, por ahí, hacer algunas transformaciones. Bueno, por ahí está demasiado exaltado y puede caer en la autolesión. Movimiento. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a alterar? ¿Cómo podemos irlo transformando en algo más suave? ¿Cómo enseñarle qué es suave? Por ejemplo, a través de las texturas. A veces yo agarro una brocha de pintar gruesa y se la paso por el brazo y le digo, esto es suave. O sea, como distintas maneras de mostrarle qué es suave, porque por ahí desde el lenguaje él no comprende. Si yo le digo hacerlo suave, pero por ahí si le muestro a través de estímulos, a través de texturas, puede entender cuál es la suavidad y puede aprender a disfrutar de esa suavidad. Sí. Bueno, en diferentes niveles, ¿no? En el caso del que estás contando, de una persona con estas dificultades en cuanto a la comprensión y la expresión del lenguaje,
poder enseñar qué es suave, qué no es suave, o cómo ir conduciendo ese aprendizaje y mostrándole otras formas de movimiento con las cuales pueda ir incorporando esto, ¿no? Y transformar esa autolesión en otra cosa. Un poco lo que decía Charlie con la pregunta. Entonces estaba pensando en alguien que encuentra como recurso cortarse, o lastimarse o golpearse, ¿no? Si esta catarsis autolesiva, como decía Charlie, se puede transformar en una expresión artística, quizá. ¿Lo ves posible? ¿Te has encontrado con algo de eso? Sí, ahí entra en juego el arteterapia, ¿no? Que la arteterapia no se queda en la mera catarsis, en la mera descarga, sino en la posibilidad de transformar. Y por ahí también ayuda mucho el poder pasar de un lenguaje a otro, porque creo que todas las personas tienen algún lenguaje que por ahí no han descubierto, que desde ese lenguaje se sienten más cómodos o más cómodas. Entonces la posibilidad de pasar, bueno, tengo este movimiento y ahora lo convierto en garabato y lo paso al trazo. O por ahí lo paso a la escritura y hago como una escritura automática de todo lo que se me movió a partir de la experiencia corporal. Entonces es como ir encontrando a través de qué vía te sientes más cómodo para expresar esas intensidades, ¿no? Porque bueno, para llegar a este tipo de situaciones de autolesión, creo que hay una vivencia emocional y corporal bastante intensa que necesita ser canalizada. Ok. Quizá primero identificar que es un lenguaje posible de modificarse. Y sí, ¿no? Sí, totalmente. Bien, buenísimo. Vamos a leer algunas preguntas, si te parece. Dale. Creo que te cuento que hay mucha gente que está escribiendo. Ailén dice, qué lindo verte y escucharte, Lau. Ailén, saludos. Ailén, te conoce me parece que es un dispositivo. Sí, ayer. Mora dice, el cuerpo nos habla y si no lo escuchamos nos grita. Bueno, eso creo que ya lo había leído. Y acá, para el paciente estar ahí es todo nuevo. ¿Cómo es el primer acercamiento? ¿Cómo sería el primer acercamiento con este tipo de tratamiento o de abordaje? Bueno, en principio es importante como conocer qué colores, qué música, qué en relación al arte, como qué le atrapa, ¿no? En relación al arte, porque creo que todos de alguna manera, aunque no practiquemos arte, disfrutamos del arte, ¿no? Ya sea mirando una película o escuchando música que nos guste, es como aprender a identificar en qué del arte le genera cierta comodidad, cierto bienestar, porque en principio es conectar desde el disfrute, desde alguna actividad que pueda disfrutar. Y a partir de allí poder ir ampliando, ¿no? Poder ir ampliando en el sentido de que, bueno, por ahí a mí me gustó dibujar y siempre dibujo círculos y me siento muy cómoda allí con todo contenido, siempre dibujando círculos. Bueno, pero ahora probemos, ¿qué pasa si dibujamos esos círculos con el cuerpo? ¿Qué pasa si ese círculo se abre? ¿Qué puede salir de esos círculos? Como, bueno, ir ampliando las posibilidades, pero desde el respeto, desde la paciencia, como muy al ritmo de cada persona. Pero la intención es eso, poder ir ampliando esas posibilidades expresivas para después dar lugar también en la vida, en los vínculos. Bien, sí. Entonces, primero identificar un interés. Sí, a mí me gusta partir desde el interés.
Así. Y, por ejemplo, bueno, vuelvo al ejemplo de los chicos con autismo, que a veces por ahí pueden tener un interés fijo. Y siento que a veces desde algunos enfoques quieren sacarlos de este interés. No, porque todo el día habla de autos, tiene que hacer otra cosa. Bueno, pero ¿qué pasa si ese auto hace un recorrido por el cuerpo y viaja por el cuerpo y después pintamos las rueditas del auto y que pinten la hoja con témpera con el auto? ¿Cómo podemos ampliar esa expresión, pero no quitándole lo propio? Porque es un respeto a la singularidad y a eso que le genera interés y disfrute a la persona. Exacto, bien. Y a partir de ahí poder trasladarlo, poder ampliar la mirada. Lo que decías hace un ratito, ¿no? Las visiones, nuevas visiones. Me gustó esa frase que dijiste, la anoté. Digo que voy anotando, a veces me ves mirando al costado, voy anotando algunas frases que después compartimos en la plataforma con el resto de la comunidad de seguidores. Vamos a seguir leyendo alguna preguntita más. Eres la mejor, dice Adeltina. Hay mucha gente que... Graciela dice, el cuerpo habla de lo que la boca calla. Sí, totalmente. Sí. A ver, por acá había visto alguna pregunta más, no la estoy encontrando. Estoy aprendiendo a bajar. A ver, por acá. No encuentro, pero... A ver. ¿Querés contarnos mientras algún ejemplo, alguna viñeta, algún recuerdo de un trabajo terapéutico que nos quieras compartir? Sí. Bueno, les puedo contar, de Abril hay 1000 anécdotas porque realmente Abril es un lugar de constantes sorpresas. Y me pasa eso que decías que te pasa después de las entrevistas, me pasa muchas veces cuando salgo de la clínica, que salgo así como súper cargada de energía, pero para bien, ¿no? Aunque es muy variable, hay días que de repente, bueno, todo está como un poco más para abajo, pero hay días en que se llega a un clima realmente muy de disfrute, de euforia incluso, que me sorprende, porque bueno, en una situación de internación es bastante complejo, pero de alguna manera el grupo empieza a conocerse desde otros lugares, ¿no? No desde, bueno, estoy aquí porque me pasa esto, sino empezar a conocerse desde el movimiento o desde la música que les gusta. Es otra manera de conocerse. Y bueno, una anécdota es, había una paciente internada que no hablaba español, o por lo menos eso parecía que mucho no entendía de español. Ella es asiática, entonces, bueno, era bastante complejo comunicarse con ella y además tenía una relación conflictiva con los demás pacientes porque solía tomar objetos, le gustaba algo y ella tomaba ese objeto. Entonces, obviamente, ya se habían generado discusiones con los pacientes por esto. Y en un encuentro pasa que estamos en el taller y ella entra y toma el bolsito de una de las personas que estaba haciendo el taller. Bueno, la dueña del bolsito se alteró, se le iba a balanzar encima, pero alguien la frenó, yo por el otro lado la frené a ella y bueno, no se generó ahí un momento de violencia porque lo detuvimos a tiempo y esta persona se retiró. En el siguiente encuentro yo me había preparado una playlist con sonidos del mundo. Le dije, bueno, llevé unos avioncitos de papel en donde anoté países, no sé, España, China, Brasil,
Y empezamos jugando con esos avioncitos de papel a volarlos y de repente, bueno, ¿qué avión te tocó? España, poníamos flamenco, como jugando con distintos ritmos y qué movimientos aparecían, más desde lo lúdico. Ujú. Y justo entra esta persona, esta mujer, y se sienta a observar. Estaba también en el taller la persona con la que había sucedido el incidente la semana pasada. Y ahí dije, bueno, justo tenía un avioncito de China. Yo no sabía si era de China, pero parecía. Creo que hablaba chino. Bueno, total que puse la música asiática y la invité. También es bueno asumir el riesgo, ¿no? Porque ahí podía ser que se alterara y que, no sé, me tirara el bolso por la cabeza, pero no fue así. Se generó un cambio allí, se levantó, yo le decía, bueno, enséñanos, y empezamos todos a saludarnos y a caminar como por el espacio, haciendo como movimientos de tai chi, con la música china, y los compañeros no lo podían creer, o sea, no podían creer estar viéndola así, interactuando y jugando, de alguna manera como volver a la niñez también. Entonces creo que se genera otro tipo de interacción y que es una manera incluso de limar esas asperezas que se pueden dar en un contexto como este. A partir de la música y el movimiento corporal. Sí. Y algo que me encanta también es cuando aparecen las propuestas de ellos. A mí me encanta darle lugar cuando a lo emergente, ¿no? Por ejemplo, había una chica que es diseñadora de modas y le iban a dar ya el alta y era como un momento de despedida y ella había hecho un montón de diseños hermosos de una colección que le puso Abril y me mostraba su cuaderno con todos los diseños. Era su despedida y al final de la clase dijimos, bueno, vamos a hacer tu desfile. Y todos buscaron chals, buzos, lo que tuviesen. Yo le dije, ¿qué música quieres? Me dijo Madonna. Pusimos Madonna y ella organizó su desfile de modas. Y bueno, fue a través del juego, ¿no? Todos desfilaban, no sé, el mate con el termo, cualquier cosa que se encontraron allí. Y bueno, nada, el clima cambia notoriamente, ¿no? Sí. Bien. Como levantando resistencias también, ¿no? A partir de ese encuentro. Sí. Y bueno, también la posibilidad de que ella se sintiese reconocida, ¿no? Que se sintiese reconocida desde su talento y darle lugar a ese momento que era una fantasía para ella. Una fantasía para ella de crear sus diseños y que en un desfile pudiesen modelar sus diseños. Bueno, fue como, vamos a hacerlo y vamos a jugarlo. Tal cual. Bien. Te hago una pregunta, Laura, en relación a la cuarentena, ¿no? Que estábamos hablando hace un ratito. ¿Alguna recomendación que puedas dar a los oyentes, algún consejo en cuanto al registro, a lo corporal, a lo expresivo, algo que puedas recomendar? Sí, bueno, en cuanto a lo corporal, como venimos hablando a lo largo del encuentro, todos tenemos una necesidad de descarga que se manifiesta de distintas formas, con distintos gestos, con estos movimientos que aparecen, con tensiones en el cuerpo. Entonces, en principio es identificarlas, darnos cuenta de que está pasando antes de que pase algo mayor, algún dolor, alguna molestia mayor, identificar cómo puedes abordar ese malestar o esa tensión, si te hace bien elongar, si te hace bien respirar, conectar con alguna actividad de disfrute y no solamente en la cuarentena. Yo creo que todo el mundo debería como explorar alguna manera de poder
realizar actividades más allá del trabajo, más allá de las obligaciones, tener alguna actividad, algún hobby que le permite conectar con el disfrute, ¿no? Con el disfrute y si es con lo corporal, pues muchísimo mejor, ¿no? Si quieren, no sé, poner música y ponerse a bailar con la música solas o solas en el living, buenísimo. Pero por ahí no es la manera en la que todos o todas se sientan más cómodos, así que si te hace bien, no sé, respirar, si te hace bien salir a andar bicicleta o a correr, que ahora se puede, hacerlo, como identificar esa necesidad y hacerlo. Bien. Identificar también esto que se repite, ¿no? Textualmente, cuando voy con la mano en la boca para comerme la uña o cuando registro que estoy moviendo la pierna. Uh-huh. Ahí identificar que hay una tensión, una ansiedad que está dando vueltas. Sí. Y darle otro movimiento. Creo que esto que decías hace un rato de transformar ese movimiento o dar otro movimiento a través de lo especular con el ejemplo que nos diste de mostrar en espejo a otro, uh-huh. Quizá como posibilidad de mostrarnos un movimiento distinto. No sé si es posible uno mismo a poder hacerlo o si se requiere de un profesional. Mira, obviamente la mirada desde afuera pues te ayuda a observar otros aspectos, ¿no? Que mirándote a ti mismo no lo vas a ver. Sin embargo, en cuanto a la corporal en sí, digamos, a lo más interno, nadie puede percibir las tensiones como tú mismo, como tú misma. Realmente nadie puede saber si cómo estás respirando o si tienes alguna tensión corporal mejor que tú. Entonces, si empezamos por prestarle atención a eso y no dejarlo pasar, sino, bueno, darle lugar, ya ahí se van generando como otras posibilidades. Bien, sí. Bueno, el tiempo de Instagram es acotado para realizar estas entrevistas. Antes de cerrar, quería agradecerte por una disposición a realizar el encuentro y por habernos transmitido todo este conocimiento a través de tu experiencia en la Clínica Abril y también en el trabajo con autismo, que es como una entrevista aparte podría ser con el trabajo con personas con espectro autista, ¿no? Claro, sí, es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio para abordar. Para trabajar, pero sí que lo corporal es un lenguaje habitual para abordar esta problemática. Sí, ¿no? Totalmente, claro. Y bueno, y lo notamos, ¿no? Después de hacer algo corporal, cómo cambia nuestra energía, cómo cambia el latido del corazón, la respiración, el flujo sanguíneo, o sea, a nivel físico también se siente. Y obviamente tiene su repercusión en la salud mental. Bien, perfecto. Bueno, Laura, muchísimas gracias por el encuentro. Ahí te siguen saludando los seguidores. Roselia te dice felicitaciones, Cristian, Laurita, ahora te recuerdo. Cristian habrá sido partícipe de alguno de tus talleres. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Como digo siempre, la entrevista queda guardada en el Instagram de Macropsicología, la pueden volver a ver las veces que quieran. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, Sergio. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Participen del sorteo de Macropsicología ahí en Instagram. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.